Caer en una emboscada es uno de los mayores temores de cualquier policía, soldado o guardia armado. Se trata de una de las tácticas militares más antiguas, pero no por eso ha perdido su vigencia y tampoco su efectividad. El factor sorpresa puede dejarte totalmente vulnerable y es por eso que la preparación es fundamental para sobrevivir a un ataque de estas características. Hoy quiero presentarte algunos de los conceptos más importantes a tener en cuenta para evitar y sobrevivir a una de estas trampas que conocemos como emboscadas. Para este video recurrí a diversos estudios, muchos de ellos enfocados en fuerzas policiales, las cuales enfrentan desafíos diferentes que las fuerzas militares. Sí, no es lo mismo una balacera en las calles de una ciudad que ser interceptado en la selva por un grupo guerrillero, pero aún así intentaré darte un panorama completo. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Las emboscadas siempre son diferentes, ya sea por la zona geográfica o por el nivel de planeación que conlleva. Es por eso que ninguna táctica puede asegurarte escapar sano y salvo. Creo que es algo a dejar en claro desde el principio. Pero si bien no hay métodos infalibles, la suerte se encuentra con más frecuencia en aquellos que están preparados. Existen una serie de factores que definen una emboscada: el elemento sorpresa, el ocultamiento de los atacantes, lo repentino del ataque y una falta de provocación por parte de las víctimas. Sobre estos puntos giran la mayoría de las tácticas contraofensivas que buscan aumentar la supervivencia de los soldados. Más adelante entraré en más detalle al respecto. Dentro de las emboscadas se pueden diferenciar varias categorías. La primera engloba aquellos ataques premeditados, en los que se atrae a las víctimas hacia una zona puntual, propicia para su eliminación. La segunda categoría corresponde a las emboscadas más espontáneas, en zonas menos aptas para un ataque sorpresa. En cuanto a la posición de los atacantes, la más común es la lineal, en la cual se colocan de forma paralela al objetivo para disparar desde un flanco. Una variante de esta táctica es la emboscada en L, en la cual, además de una unidad en paralelo al objetivo, hay otra que lo ataca de frente, formando una L y complicando aún más la movilidad de las víctimas. La emboscada en L es brutal y muy peligrosa. Pocas personas han sobrevivido a una emboscada en L. Por último, también tenemos las emboscadas en V. Esta se da cuando las unidades que disparan están alejadas de la zona letal en el extremo por donde entra el enemigo, por lo que las unidades que disparan tienden bandas de fuego que se cruzan y entrecruzan. Normalmente esta emboscada solo se desencadena cuando el enemigo está bien adentrado en la zona letal. Las bandas de fuego entrecruzadas impiden cualquier intento de salir de la zona letal. Aún así, la emboscada en V no es muy común. También es importante mencionar que la emboscada puede estar acompañada de otros elementos sorpresa antes de su inicio, como por ejemplo alguna distracción u objeto que frene el movimiento de las tropas o incluso dispositivos explosivos que den un primer golpe certero y creen el pánico y confusión. Entonces, la mejor forma de sobrevivir a una emboscada es claramente evitar caer en una, y para ello debes ser cuidadoso y ponerte en el lugar de tu enemigo. Es probable que cualquier zona que consideres apropiada para un ataque también haya sido considerada por tu rival. Además, muchas de las tácticas para sobrevivir a una emboscada dependen en gran parte del procedimiento previo del oficial o soldado. Es importante prestar atención a tu entorno, teniendo presente el último punto de cobertura o escondite a medida que avanzas. Los soldados experimentados también hacen énfasis en no repetir demasiadas veces una misma ruta o confiar excesivamente en un camino en particular. Ser previsible te hace vulnerable. Pero incluso siguiendo todas estas prácticas, aún puedes caer en una emboscada. ¿Y entonces qué carajo se hace? Aunque parezca un tanto obvio, lo primero y principal que debes hacer es buscar cobertura y responder con fuego de inmediato. Lo más probable es que no sepas hacia dónde disparar o desde dónde te están atacando, pero es fundamental emprender una contraofensiva a como dé lugar. No es momento de guardar munición. El líder de equipo debe indicar hacia dónde y el resto de los soldados deben abrir fuego como si no hubiera un mañana. Hay una escena en Depredador que ejemplifica esto bastante bien. En un punto de la película, los hombres de Dodge se percatan que alguien o algo mató a uno de sus compañeros. De inmediato disparan en grupo hacia la zona selvática donde podría estar el enemigo, abriendo agujeros en cada árbol que se encuentra en el medio. Luego habrá tiempo para pensar y preguntar, pero en una situación tan extrema lo fundamental es tener la cabeza fría y actuar sin titubeos. De la misma manera, si la emboscada te encuentra sobre un vehículo, lo primero que debes hacer es desmontar de inmediato e iniciar la contraofensiva. Si te quedas demasiado tiempo en la kill zone, vas a estar muerto en cuestión de segundos, ya que eres un blanco demasiado fácil para el enemigo. Y sobre todo si este vehículo no tiene blindaje, estás en muy serios problemas quedándote
adentro. El tiempo de reacción aquí juega un papel más que importante. El movimiento siempre es clave. Un objetivo en movimiento es más difícil de eliminar que un objetivo estático. Otro factor a tener en cuenta es que el movimiento lateral en relación a tu atacante incrementa aún más las chances de que falle sus disparos. El movimiento lineal hacia o desde el atacante no reduce demasiado su puntería, aunque esto no implica que no deban utilizarse movimientos de este tipo en combinación con otras técnicas. A medida que los soldados escapan de la zona de ataque, deben moverse constantemente para flanquear a los atacantes y reducir su poder ofensivo. En el caso de una emboscada en L, movilizarse hacia el enemigo es útil, ya que una de las líneas deberá dejar de disparar a menos que quiera matar a sus propios compañeros. Claro que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. La mente humana responde de formas inesperadas ante el peligro y la presión de un ataque. Si se hace bien, lo primero será ubicar de dónde vienen los disparos, lo cual, déjame decirte, no es nada sencillo y devolver el fuego. La mejor forma para contrarrestar el pánico es entrenarse memorizando tácticas contraofensivas, tratando de automatizar los primeros pasos, resguardarse del fuego enemigo y atacar. Por lo general, los ejércitos tienen un procedimiento estandarizado que pone al equipo en posición defensiva de inmediato, iniciando una contraofensiva que depende de si es una emboscada cercana o lejana. Esto último se define por la distancia a la que se encuentra el atacante. Si está a menos de 50 metros o al alcance de una granada de mano, es una emboscada cercana. De lo contrario, es una emboscada lejana. Un ataque sorpresa reduce la velocidad de la respuesta, por lo que conocer el terreno es muy útil para encontrar caminos alternativos o la mejor zona para defenderse del enemigo. Por esto es vital generar rutas alternativas antes de realizar un patrullaje o recorrer una zona que podría resultar hostil. Imagina que conduces el vehículo de transporte de todo tu escuadrón, cuando de repente quedas en medio de una emboscada. ¿Tienes una respuesta ya pautada? ¿Aceleras y pasas a través de la emboscada o retrocedes y te alejas de la zona de fuego? ¿Cuántas personas tienes para devolver el fuego? ¿Están capacitadas para hacerlo? ¿De dónde vienen los disparos? ¿Qué tan lejos están los atacantes? Estas son preguntas que debes responder en cuestión de segundos, por lo que mientras más atento y preparado estás, más chances tendrás de sobrevivir. Algunos terrenos son más complejos que otros. Una planicie no es una zona propensa a emboscadas cercanas, pero sí te pone a merced de ser observado. En contraste, una zona cerrada en un área urbana te protege más de la observación, pero es ideal para un ataque sorpresa cercano. En combate hay cientos de factores sobre los que no se puede tener control. La única opción es estar al tanto de todos los detalles posibles para que el margen de sorpresa sea más pequeño. Un estudio sobre emboscadas realizadas a fuerzas policiales reveló que el tipo de ataque tiene un impacto directo en la posibilidad de supervivencia. Un ataque preparado en una zona específica deja una posibilidad de supervivencia del 41%, mientras que si es un ataque espontáneo, esa cifra asciende al 49%. Entre los factores más importantes para salir con vida se encuentra el uso de chalecos antibalas. Aquellos oficiales que se encontraban preparados con ese equipo tenían un 53% de chances de sobrevivir, mientras que aquellos que no estaban protegidos por uno tenían apenas un 30%. Una de las prioridades al recibir un ataque de estas características es lograr ocultarse detrás de alguna estructura segura que pueda detener los proyectiles enemigos. Cubrirse del fuego durante los primeros segundos de la emboscada aumenta las expectativas de supervivencia hasta un 68%. Aquellos que no logran reaccionar a tiempo tienen un chance de escapar de apenas del 39%. Y aunque no encontré las estadísticas, llevar un vehículo blindado seguramente aumenta las expectativas de supervivencia en mucho. Seguramente más que los datos anteriores. Por eso no debe parecerte extraño que hoy en día muchos ejércitos tienen prioridad en realizar patrullajes con vehículos blindados e incluso resistentes a minas terrestres dependiendo el caso. En este punto es fundamental hacer una diferencia entre escondite y refugio. Es fundamental que el oficial o soldado conozca las características propias de cada uno. No es lo mismo un lugar para protegerse de la observación del enemigo que un lugar para protegerse de los disparos, y desde el cual podrás responder a esa agresión. Como con todo, la práctica hace al maestro, por lo que es fundamental el entrenamiento en tiro desde atrás de una estructura que sirva de protección. Mejor aún si el entrenamiento es realizado junto a compañeros que juegan a ser el enemigo, para así asemejar aún más la simulación a la realidad. Como te señalé previamente, iniciar de inmediato la contraofensiva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto está apoyado por las estadísticas brindadas por fuerzas policiales y militares. Aquellos oficiales que devuelven de inmediato el fuego tienen una probabilidad de supervivencia del 68%, mientras que aquellos que no lo hacen tienen un porcentaje de supervivencia del 39%. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Disparar es fundamental, ya que el enemigo pensará que su ventaja situacional no es tan grande y tendrá muchísimos más problemas para completar su misión. No es lo mismo actuar sobre una presa asustada y temerosa detrás de un objeto que sobre una que devuelve la agresión de manera continua.
Una habilidad fundamental que debe entrenar todo soldado y policía es el disparo en movimiento. Todos los instructores señalan la importancia de poder atacar mientras cambies de posición. Esto confunde al enemigo y complica su planeamiento a futuro. Todo lo que puedas hacer para desorientar al atacante es útil. Como te señalé al principio, en una emboscada no existen las seguridades. No importa lo bueno que seas como tirador o lo rápido que puedas reaccionar. Un operador puede emplear todas las tácticas correctas y aún así será alcanzado por el fuego enemigo. Si hay soldados viendo este video, podrán darme la razón en esa aseveración. Al mismo tiempo, un soldado puede actuar erráticamente y tener la suerte de sobrevivir. Muchos expertos afirman que si la emboscada está correctamente planeada, las chances de sobrevivir son inexistentes, salvo que ocurra un milagro y todas las armas enemigas fallen en simultáneo. Y prestar mucha atención a tu entorno antes de comenzar un movimiento son las claves para que el momento del milagro te encuentre preparado para reaccionar. Concluyo que una emboscada es una táctica de combate extremadamente letal por donde se le vea y que depende de muchos factores para que ésta sea efectiva o no, tanto del lado del atacante como del lado de la víctima. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál crees que es la conducta fundamental para sobrevivir a una emboscada? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial del canal en www.armapedia.co. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.